Hola, hola, hola. Bueno, vamos allá. Bien, ya os dije que iba a empezar a desarrollar el proceso de la quinta propuesta de trabajo del programa, pero antes quiero hacer una reflexión sobre el programa, porque a ver, hay personas que tienen el manual, el cuaderno de trabajo de Aergi, y que lo utilizan, pues, salvo honrosísimas excepciones, porque son personas que están conectadas a las terapias nuestras y saben cómo lo utilizamos y hacen el uso adecuado de él. Por una extraña razón que es ni más ni menos que el carácter adictivo, la mayor parte de la gente que tiene el manual, el cuaderno, pues muchos no sé cómo lo utilizan y otros sé que lo utilizan mal. A ver, el manual no es un libro de lectura y no debería ser usado como tal. Es un cuaderno de trabajo y debería ser usado como tal, un cuaderno para trabajar en las terapias. Se ha traído y se ha llevado mucho el tema del trabajo de las asociaciones a nivel terapéutico. Y me voy a meter en un charco, ya sé que no voy a hacer más amigos de los que tengo, pero bueno. Yo creo que se están haciendo las cosas muy mal. Y lo sé pues porque conozco el tema, porque he estado en muchos sitios, porque la gente me cuenta y por lo que he visto en otros, ¿no? Si las sesiones de rehabilitación, a las que algunos llaman terapias, se usan para el comentario más o menos, pues bueno, acertado o coherente de las cosas de la semana, de cómo ha ido la semana, de cuántos frustraciones o fracasos o golpes ha tenido la semana, de cómo han ido las cosas en casa, de cómo está la familia, de qué tal se lleva la abstinencia y tal y cual, que está muy bien. Se va a necesitar, porque es lo suyo, la intervención de un profesional para tratar los temas terapéuticos que se necesitan en un proceso de rehabilitación, en cuyo caso el trabajo del grupo de apoyo deja su carácter terapéutico y se convierte en algo que viene a ser más o menos una descarga de tensión en algunos casos, porque en otros, cuando esas sesiones son confrontativas, lo que se consigue es acumular más tensión. Y luego, bueno, como me he quedado con la psicóloga, pues, y la psicóloga pasa, o el psicólogo pasa a ser una figura fundamental en el proceso de rehabilitación de la asociación. Pero eso no es terapia no es terapia de mutua ayuda. Eso es terapia individual, profesional, y un trabajo de, como digo, descarga o no en agrupaciones en las que nos reunimos, la gente se reúne pues para hablar de sus cosas y eso está muy bien, pero eso no es terapia de mutua ayuda. Eso no lo es. Necesitamos un programa estructurado para poder trabajar las terapias de mutua ayuda. Y lo hay. Nosotros tenemos uno y estoy cansado de ofrecerlo. Pero esto tendría que ser tan sencillo como lo siguiente. Que si yo mañana me voy a una asociación de Huelva y me siento en ella, porque deberían de permitirme entrar, pues tengo que saber que lo que se está haciendo allí, más allá de sus costumbres locales,
pues es un trabajo de terapia y que yo tenga que conocer esa terapia. Quiero decir que si todos tuviéramos claro o tuviéramos un programa conjunto a nivel de toda España, pues seguramente cualquiera que vaya de un sitio a otro va a saber, porque tiene ya ese programa, porque tiene ese manual, porque tiene ese cuaderno de trabajo, de qué se está tratando, incluso lo puede llevar y saber, bueno, pues estamos en la página 25 del manual. O sea, esto es lo que pasa con los grupos de Alcohólicos Anónimos, que donde quiera que vaya una persona y se siente en un grupo de Alcohólicos Anónimos, sabe de qué están hablando. Tienen un programa extendido por todo el mundo. Y cualquiera que vaya a Alemania o a Bélgica o a Estados Unidos o a Uruguay se sienta en un grupo de Alcohólicos Anónimos y sabe de qué están hablando. O por lo menos no le suena chino. Porque el proceso es el que es. Aquí pues cada cual hace la guerra por su cuenta y en unos lados trabajan de una manera, en otros otras, y todo va focalizado en vez de en el grupo de apoyo, en la figura de un profesional de apoyo, que apoya al grupo de apoyo. En el cual la gente, cuando no puede resolver sus cosas porque no tiene un programa de trabajo terapéutico, se refugia en eso para poder hacerlo. Pero ocurre que nos encontramos delante de la puta soberbia adictiva, que por encima de todas las cosas te dice, a mí me vas a enseñar tú. Hay gente que tiene el manual, porque a algunos se lo he dado yo y a otros se lo he mandado gratis, gratis. Lo cual devalúa el contenido, porque todo lo que sale gratis no tiene valor. O no se le da el valor que se tendría que dar. Entonces, gente que tiene el manual y con el compromiso de trabajar con él o de trabajarlo, y a día de hoy, después de 2 o 3 meses, no han dicho ni palabra, ¿no? Pues porque yo lo entiendo. O sea, este tío me da su manual de trabajo, yo se lo cojo y encima me va a tener que enseñar a usarlo. O sea, doble humillación. Primero me hacen un regalo, me humillan. Segundo, me tienen que enseñar cómo se utiliza ese regalo, más humillación todavía. Y no tienen ni la poca vergüenza, porque es tener por lo menos el mínimo de vergüenza, para llamar y decir, oye, ¿esto cómo se utiliza? Ya sé que es un manual y que leyendo, pues lees, pero no es más que un manual, es un mapa. Y si no te lo explican, te vas a perder. Ya se lo dije a uno de los que no quieren que le explique el manual. Si yo no estoy buscando darte una lección de nada, chaval, lo único que quiero es que aprendas cómo se utiliza ese manual. Pero mira, como no tienes huevos y sí mucha vergüenza, y mucha más soberbia, yo te lo voy a explicar. Mira, ese manual está distribuido en 12 propuestas de trabajo, de la primera a la 12ª. Cada una de ellas tiene alrededor una serie de temas satélites que desarrollan el propio tema en sí. El arte de esto es saber usar esos temas de la manera apropiada en función de la gente nueva que va llegando al grupo de apoyo. Y eso es lo que hay que enseñarte. Si además tuvieras un poquito de lo que hay que tener en todos los aspectos, pues tendrías que entender lo siguiente. Mira, si yo, pero claro, yo ya sé quién soy, y también sé lo que soy, y también sé lo que jode que diga verdades como templos. A mí también me jode que me las digan. Pero esto va destinado a todos aquellos que se las dan de terapeutas en asociaciones de toda España sin tener ni puta idea de lo que están haciendo, diciendo auténticas salvajadas a la gente que no hace más que confundirla y sacándoles, pues malamente como pueden, del entorno de consumo. En muchos casos ni siquiera eso, porque entienden que una persona se tiene que rehabilitar en el propio entorno de consumo. O sea, de neurobiología de las adicciones, ni puta idea. Ni puta idea. Pero bueno, es igual. No vamos a ponernos aquí a dar lecciones. Voy a lo que voy. El manual se usa en ese aspecto y las propuestas que van de las 3 primeras, que son para que uno aprenda cómo es la enfermedad, con todos sus temas satélites, la primera, la segunda y la tercera propuesta, van desarrollando la enfermedad física, la enfermedad mental y la enfermedad emocional.
A partir de ahí vamos a la cuarta propuesta, que es la psicobiografía, de la que he estado hablando todo este tiempo, la desarrollamos ya en estos vídeos, y ahora vamos a pasar a la quinta, para que nos vayamos situando. Bien, cualquiera que tenga el manual en sus manos, tiene, me parece que son 474 vídeos que desarrollan cada tema. Imagínate, que es lo que iba a decir, si yo estoy no sé, en Zamora, ojo, que nadie se dé por aludido, o en Salamanca, me da igual, y cae en mis manos el manual y no sé cómo usarlo, por muy mal que caiga el tío gilipollas que lo explica, pues hombre, le puedo poner una pantalla y solamente escucharlo, aunque no sea muy agradable lo que dice y su tono de voz sea un poco cascarroso, ¿no? Y coger tema por tema del manual y empezar a entender. En una sesión de rehabilitación de ese grupo en el que yo estoy, supuesto grupo en el que yo estoy en Salamanca, pongo un vídeo de media hora sobre el tema en cuestión. Por ejemplo, pues evitar la primera, por poner un caso, o las prioridades, o como vamos a hablar hoy de la quinta propuesta, pues la quinta propuesta. La quinta propuesta la voy a desarrollar en varios vídeos, que serán por lo menos 2 o 3, ¿vale? O 1, no sé, depende de lo extenso que esté en mi fuente de iluminación, ¿vale? Entonces, si yo tengo el texto en la mano, el cuaderno de trabajo, y además me lo desarrollan, ya tengo de qué hablar en la terapia de hoy y en la siguiente seguramente, porque me va a dar para 2 o 3 terapias. La gente escucha, se puede leer el manual mientras escucha, y luego se puede hablar de lo escuchado, de lo que le dice a él o a ella en ese momento ese tema que se ha tratado, y eso le va a dar una estructura de trabajo en el que el cambio sea milímetro a milímetro o décima a décima, en un cambio de una estructura de personalidad totalmente opuesta a lo racional. Y vamos a conseguir que la gente se rehabilite. Más allá de los impactos que puede producir un día de bronca, un día de enfrentamiento, un día de confrontación en una terapia en la que te pueden dar entre todo el grupo una paliza que te dejan doblado. Y eso no es terapéutico. Eso hace que la gente rechace la terapia y se vaya. Lo terapéutico es enseñar y hacer comprender, porque tú has comprendido lo que estás enseñando. Pero si no sabes ni de qué cojones hablas, no tienes nada que enseñar, y lo mejor que podrías hacer sería callarte. Y si no sabes, pues pregunta, que para eso están los que saben. Y yo, de este programa, en concreto, porque lo he parido yo, pues sé lo suficiente para enseñar a cualquiera que tenga en sus manos ese manual. El que lo quiera no tiene más que ponerse en contacto con el teléfono de Ergi y ya llegaremos a un acuerdo sobre cómo enviarlo. Pues seguramente por correos, y ya está. Por correos, a cobro revertido, porque por lo menos, pues bueno, pues habrá que pagar los gastos de transporte. El cuaderno, pues bueno, pues ya veremos, ¿no? Pero es una forma de trabajar. La soberbia de decir, pero ¿cómo me van a regalar un manual de trabajo y encima me van a enseñar a utilizarlo? Es que voy a parecer tonto si dejo que me enseñen. No, hombre, no. El tonto no es el que pregunta, el tonto es el que no pregunta. Y si no eres capaz de entender eso, querido amigo, pues entonces lo tienes muy jodido, muy jodido. Pero bueno, como ya sé que esto es predicar en el desierto, y pues no... Pero quiero que quede dicho, porque esto se queda aquí. Y algún día pues le dirá alguien, mira, oye, si coges el vídeo 475, ahí estoy explicando todo el tema de cómo va esto, ¿vale? No se puede explicar en media hora el funcionamiento de todo el manual. No es tan sencillo como eso. Tendríamos que dedicarle un tiempo a esto. Y no me da la gana, sencillamente, pues porque si la gente que lo tiene y no sabe cómo usarlo pregunta, pues se explicará. Pero como no preguntan, pues bastante hago con hacer referencia a esto. A ver si les pica un poco la curiosidad y les ha jodido que de alguna manera toda la andanada, ¿no? Entonces, como ya sé que es perder el tiempo, pues yo a lo mío. Estábamos hablando, o iba a hablar de la quinta propuesta del programa. La quinta propuesta del programa tiene un título que es ser absolutamente honesto con alguien. Empezamos bien.
Bueno, esto tiene su sentido. Se supone que a estas alturas, pues ya se ha hecho la psicobiografía, se ha hecho la cuarta propuesta, y ahora nos tenemos que plantear, pues una vez hecho ese inventario personal, pues ¿qué hacemos con él? Meterlo en un cajón, lo ponemos en la biblioteca de casa, ¿o qué? Bueno, hombre, habría que preguntarse de qué o para qué puede servir un inventario no contrastado, ¿no? Hay en algunos sitios que yo conozco que una vez hecho un trabajo no tan intenso como una psicobiografía, pero vamos, algo parecido a un repaso mental escrito sin ningún tipo de guía ni de estructura, pues les dicen que lo quemen para que el humo pues se lleve el fuego. Bueno, eso, vale. Bien, nosotros tenemos otra idea de qué hacer con el inventario, y es, obviamente, pues con una persona de referencia que tenga las espaldas lo suficientemente anchas y la experiencia contrastada para poder soportar todo lo que se le va a echar encima, pues hablarlo con él, ¿no? Pero la racionalización, esto que hablaba antes de los libros, de los manuales, de la persona adicta, pues se revela contra esa perspectiva que propone el programa de relatar todo lo asentado en él a alguien de confianza, para poder superar este requisito que establece en la quinta propuesta de ser absolutamente honesto con alguien, ¿no? Aquí dice, bueno, yo he sido conmigo mismo, sí, vale, está muy bien, pero si lo contrastas con alguien, pues te vas a sorprender de que el efecto que produce es mucho mejor que quedarte tú con todo eso, porque ¿para qué lo has hecho? Bueno, y es que todos creemos bueno, pues que ya ha sufrido uno lo suficiente al redactar su inventario y leerlo entre uno mismo y su propia conciencia, y cree que eso ya es más que suficiente. Así que la decisión de compartir sus pirulas, sus miserias con otra persona, pues se le antoja absolutamente desmesurada. Bueno, y hay quien dice, en algunos casos lo verbaliza con contundencia, y yo esto me lo llevaré a la tumba. Y lo hacen. No sé qué pintará en la tumba un inventario, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Todos los resortes de racionalización que tiene una persona adicta impiden afrontar esta quinta propuesta. La soberbia, que está siempre ahí agazapada, pues inmoviliza a la persona. Eso significa que el fracaso se aproxima, porque vas a dejar el trabajo inconcluso, ¿no? Llegado a un punto, pero ya hay que darle una vuelta de tuerca a todo esto, ¿no? Así que tomar la decisión de reconocer la naturaleza más o menos exacta de las carencias de uno ante otra persona es una prueba de humildad y de fuerza de voluntad que se vuelve más complicada a medida que se va demorando. Y yo he visto fracasar a mucha gente en este empeño. Para mi sorpresa, cuando yo pasé por primera vez por este charco, fui lo suficientemente espabilado para, una vez que terminé mi psicobiografía, enseguida hablé con mi referente y le dije, cuando quieras, cuando puedas, si puedes pronto, me gustaría empezar a hacer la quinta propuesta contigo. Porque hay que decírselo a alguien experimentado, y además porque hay que contar también con que ese alguien experimentado te puede decir que no la quiere hacer contigo, que también puede pasar, ¿no? Y que te busques a otra persona, bueno, pues te la buscas. Que seguramente alguien habrá. Yo recomiendo que sea una persona con experiencia y que, a ser posible, sea un adicto en rehabilitación. Puedes buscarte a un psicólogo, pero si no es adicto difícilmente te va a entender, o a un cura, pues a lo mejor un cura alcohólico te puede valer. Pero si no son del gremio, hay cosas que no se van a entender. Porque hay cosas que solamente alguien que las ha vivido puede entenderlas. Pero bueno, yo lo digo, ¿no? Porque está uno ya un poco desencantado de la ambición, de la voracidad de la gente para conseguir cosas que luego no utilizan, ¿no? La gente que pide, y cuando les das lo que te están pidiendo,
Lo meten en un cajón porque ya lo tienen. Ya está. El juguete nuevo guardado en el cajón de siempre. Para siempre en el cajón de siempre, con las cosas de siempre. Sí, no es para hacer, es para tener. No es para trabajar, es para tener. No es para saber, es para tener. No es para aprender, es para tener. Siempre es la misma historia. Entonces, y bueno, estamos en un punto en el que se trata de que lo que yo he hecho lo tengo que compartir con alguien, ¿no? Busco a la persona y me tiro para adelante. Yo lo hice enseguida. Vamos, no tardé ni 3 días en ponerme a trabajar este tema de contarle a alguien todos los motivos de mi devenir vital, de todo lo que había vivido, de mi psicobiografía. Y no me corté ni un pelo. De hecho, fui sangrante. La verdad es que fui bastante bruto en ese aspecto. Ni me guardé nada, ni por dañino que me pareciera, ¿no? Salió yo creo que salió todo lo que llevaba acumulado durante años y años y años. Así que es muy difícil entender de otra manera que un proceso de rehabilitación que se aleje del fracaso tiene que tomar la dirección de reconocer la naturaleza exacta de los defectos ante otro ser humano. Si no haces esto, si no eres capaz de reconocer eso, más allá de... Y digo de reconocer ante otro ser humano sin juicios. No se trata de una absolución confesional, no se trata de una consulta psicológica en la que alguien te dé una zurra que te deje doblado. No. Yo cogí mi psicobiografía, toda mi historia, me puse con otro alcohólico como yo, mucho más experimentado, obviamente, y le fui contando punto por punto todo lo que había escrito. No tuve ningún juicio, tuve comprensión. No tuve ninguna crítica, tuve cariño, tuve entendimiento. Y eso es lo que necesita una persona que se atreve a mirar sus miserias y sus ruinas más profundas. Comprensión, entendimiento y cariño. No exento de firmeza para corregir donde había que corregir y orientarme donde yo me había desorientado o preguntarme lo que en algunos puntos que no estaban demasiado claros para poder profundizar más en esos aspectos. Y se hizo. Está claro que si una persona, y yo creo que lo fui, ha sido honrada y concienzuda al hacer el inventario, pues tiene ante sí una relación de los defectos de carácter más señalados, de los daños que ha causado a otros y a sí mismo, y de todos, en mi caso, mis impedimentos y mis frustraciones más grandes, de todos mis miedos, de todos mis complejos, que fueron los compañeros de viaje durante la mayor parte de mi vida. Yo no me quise dejar nada, no hubo nada oculto a conciencia. Es verdad que luego han salido más cosas, pero porque yo no estaba en aquel momento con la cabeza como para que salieran todas. Salieron. Parece que es verdad eso de que el maestro llega cuando el alumno está preparado, ¿no? Es cuestión de seguir trabajando. Estoy hablando de hechos que señalaban la sinrazón de casi todas mis actitudes. Porque mediante el inventario escrito, pues me fui cerciorando de lo complicado de mi personalidad y me propuse llevar adelante un plan de acción que se tradujo en una restitución para quienes habían padecido mis idas y venidas y mis daños por mi manera descontrolada de vivir y de comportarme, ¿no? Es verdad que todas las propuestas de rehabilitación del programa pues van especialmente dirigidas a la línea de flotación del ego. No podía ser de otra manera. Pero ninguna, como esta, como la quinta, tiene esa virtud tan asentada. Porque la adquisición del mínimo de humildad exigible para poder asentarse en una vida normalizada y sin sustancias ni conductas que la alteren, pasa por un desinflamiento progresivo de la soberbia y del ego. Pero esto hay que hacerlo de una manera estructurada. No a garrotazos ni a enfrentamientos permanentes de gallinero en una sesión que tiene de todo menos terapéutica. Estamos hablando de un vis a vis, de un proceso más parecido a un confesionario que a otra cosa, ¿no? La racionalización adictiva
se levanta contra esta manera de proceder y le va a quitar toda la importancia que pueda a esa necesidad de admitir cualquier defecto o fallo ante otra persona. Si yo ya sé que lo tengo, ¿para qué lo voy a decir? Díselo. Verás cómo cambia el cuento de decirte, yo, como decía yo el martes, yo soy un auténtico cabronazo, pero no es igual decírselo decírmelo a mí mismo o ante una cámara, porque yo aquí lo que veo es un teléfono, que a alguien directamente, a una persona, no es lo mismo, ¿no? Ni siquiera es parecido, ¿vale? Admitir los defectos ante otra gente, los fallos ante otras personas, tiene mucho de, a veces, según dicen algunos, pues también de exhibicionismo adictivo, ¿no? De protagonismo adictivo. Fíjate lo que se dice el tío, es que esto es todo ego. Vale, pues ponte aquí y dilo por la cámara. Verás dónde se queda tu ego. En fin, todos los que hemos superado esa situación de afrontamiento ante otra persona, sabemos que es la única manera de poder adquirir un mínimo de humildad y de honradez y de ayuda muy necesaria para alcanzar una abstinencia permanente. Lo que no pase por aquí va a ser fluctuante. Hoy sí, mañana bueno, ahora estoy lleno de dudas, no lo tengo claro. Tú, de pie, ante tus demonios, delante de otra persona, que ya se ha puesto de pie delante de otra persona, con sus propios demonios. Y joder, cómo cambia el cuento. ¿Cómo cambia el cuento? No alguien que te hable o que te mire desde un atril lleno de diplomas y de conocimientos académicos. Y no. Alguien que tenga las heridas abiertas de sangrar como tú estás sangrando en ese momento. Alguien que haya sangrado y aunque las tenga cerradas y cosidas, sabe perfectamente que las cicatrices están porque le tocó sufrirlo, joder. Más allá de todo lo dicho antes, hacer un programa de rehabilitación tiene que ver con esto. ¿De qué me vale a mí venir aquí todas las semanas a sentar el culo en una silla y a oír todas las putas semanas el mismo cuento, la misma historia? No sé. ¿Pero qué cojones es eso? ¡Que no, hombre, que no! La gente que se aburre con un programa de rehabilitación es por dos razones. Primero, porque no tiene programa. Y segundo, pues porque no está donde... En fin, que hoy ya he hecho bastantes amigos, no voy a seguir por ahí. Y es que en este proceso del que estoy hablando, la mayoría pues llega a considerar que las valoraciones propias, mis propias valoraciones sobre lo que he vivido, pues siempre creí que eran precisas o casi precisas, ¿no? Absolutas, y que no era necesario ir más allá, ¿no? Así que deducía que con eso ya era más que suficiente y que el asunto estaba concluido. Eso es una manera clásica de pensar adictiva, bajo el antiguo patrón de pensamiento, y no es más que un puto simulacro. Una manera más de eludir la responsabilidad. En este punto del programa tenemos que confiar totalmente en otra persona. Y eso tiene una razón de ser muy sencilla. Porque de lo contrario, jamás conseguiremos confiar en nosotros mismos. Se me ha ido la hora. Bueno, el martes próximo, pues sigo con la quinta propuesta del programa de rehabilitación de Ari. Está chula, ya lo veréis. Como al final, pues el relato de los secretos y de todas esas cosas que yo tenía en mi armario, pues me sirvió para dejar un armario, pues, limpio. Qué buena fantasía. Y a mí para andar sin esa carga encima que me estaba rompiendo por dentro. Así que, el que quiera el sábado ya sabe dónde estamos. Y si no, pues el martes nos vemos aquí. Así que besitos. A ser buenos.